Gracias. Bueno, buen día, estimados y estimadas. Agradecer la invitación, agradecer la oportunidad de participación a todos los actores que están involucrados en este momento, al PAS, en Educación Inclusiva, la Universidad Católica del Paraíso, a la de Proba, a la Ceremi, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo a todas y todos los participantes que hoy día están acá, que pertenecen a escuelas, a liceos, colegios, a sostenedores, que vienen de las realidades educativas. Creo que estos son espacios súper valiosos que siempre es bueno ocupar y agradecer. Agradecer principalmente la iniciativa porque permite visibilizar no solamente lo que ocurrió en cuanto a la emergencia, que en caso de Quilpué tiene que ver con el mega incendio de febrero, ¿cierto? Que está súper visibilizado, ¿cierto? Salió harto la noticia, hay varios datos. Sin embargo, este tipo de encuentros permiten visibilizar otra cosa que a veces no se visibiliza tanto en las emergencias, sino que corresponde a lo que se está haciendo para subsanar de alguna manera, ¿cierto? Para abordarlo de alguna manera. Todos sabemos la tragedia que ocurrió, que es sumamente lamentable, pero no se ha hablado mucho respecto de qué estamos haciendo para poder reparar algunas de esas afectaciones. Y lo que ha aparecido, ¿cierto? Porque también se han dado a conocer algunas cosas, ¿cierto? Es cómo se ha ido reparando en términos estructurales de reconstrucción. Pero por cierto que hay otro aspecto muy importante que tenemos que referirnos y que se ha hablado muy poco, que tiene que ver qué está pasando con los chiquillos y las chiquillas, con los niños, niñas, con adolescentes, en sus procesos de aprendizaje, dada esta emergencia. Y eso es algo que hay que abordar sí o sí, que tenemos que juntarnos a discutir, reflexionar, intercambiar experiencias, porque emergencias, lamentablemente, ojalá que no, van a haber siempre, pueden haber otras futuras, ojalá que no, pero más allá de la emergencia también, que es en lo que nos vamos a enfocar ahora, el foco socioemocional, más allá de la emergencia, debe estar presente siempre, ¿cierto? Debe ser un elemento intrínseco del quehacer pedagógico. Y nos vamos a enfocar un poquito en eso. No sé si... ¿no? ¿Dónde tengo que...? Ahí. ¿Sí? Ahí sí. Súper, súper. Voy a poner un poquito más para el lado. Sí. Y por eso es que lo que hemos definido para poder conversar hoy día tiene como título eso, la emergencia como desafío, porque por cierto es un desafío, pero más que nada nos ha servido como una oportunidad. Asimismo como ha pasado con, tal como lo señala el Liceo Politécnico de Quintero, ¿cierto? Con otro tipo de emergencias, por ejemplo, la pandemia y todo lo que significó el confinamiento, vienen abriendo algunos caminos respecto de los focos socioemocionales. Y como somos sostenedor, nos vamos a enfocar en eso, así como ya escuchamos un liceo, y doy las gracias al Liceo Politécnico de Quintero por la experiencia que nos ha contado. Queremos ahora enfocarnos también en de qué manera acompañamos a los protagonistas, que son las escuelas, que son los colegios, los liceos, pero de qué manera también tenemos un rol no pasivo de sostenedor y entendemos de que nuestro rol efectivamente tiene que ser desde el acompañamiento. No queremos transformarnos en un sostenedor que reenvía correos del ministerio o en un sostenedor que está solamente para pedir cuentas, para pedir documentos y papeles, que sí, tenemos que hacerlos, pero la idea es estar ahí también para acompañar. Hola, buenas. Mi nombre es Diego Salas, soy parte de acá del equipo de convivencia de CMQ. Yo les venía a comentar un poco sobre, hacer una pequeña contextualización de Quilpué, ¿cierto? Y principalmente los colegios que están bajo la administración de la corporación. En Quilpué tenemos 32 establecimientos educacionales, son 9 jardines BTF y 23 colegios, ¿ya? Dentro de los 23 colegios son 3 rurales, una escuela especial y un centro de adultos, ¿ya? La matrícula con la que contamos son 7.083 estudiantes, siendo el 31% de la comuna, ya con un IBE alrededor del 81%. Como les mencionaba Aarón,
el plan que queremos mostrarles, una parte del plan que tenemos tiene que ver con el plan en base a la emergencia del mega incendio que afectó a nuestras comunidades, a nuestras familias en Quilpué, ¿ya? En este incendio hubieron más de 3.300 familias afectadas. Dentro de ellas, 460 familias afectadas en escuelas públicas, en escuelas administradas por CMQ, siendo 407 familias de estudiantes y 53 familias entre docentes y funcionarios, ya funcionarios tanto de los colegios como de la misma corporación municipal. En base a aquello, se generó un plan de emergencia, con un nombre no muy creativo, pero plan de la emergencia, que tenía como objetivo, ese es el objetivo, pero básicamente acompañar en aquellas necesidades que tuviesen las familias, los grupos familiares de nuestros colegios, principalmente apuntando al bienestar integral. Entonces nos tomábamos de 3 puntos centrales, ¿cierto? Primero, que no hay que desconocer las necesidades básicas, entendiendo que hay familias que perdieron todo, ¿cierto? Perdieron su hogar, perdieron sus casas, entonces hay necesidades básicas que había que cubrir. Les vamos a contar cómo pudimos apoyar un poco en eso, y también principalmente en aspectos socioemocionales y en los procesos de aprendizaje ligados lo socioemocional con lo pedagógico. Nosotros separamos en 3 grupos, ¿ya? Los 3 grupos tenían elementos comunes de trabajo, ¿ya? Primer elemento común era la flexibilización en diferentes niveles, ¿ya? Flexibilización, por ejemplo, en, primero, anticipar la hora de ingreso. ¿Para qué? Para que aquellos estudiantes que tuviesen alguna dificultad, por ejemplo, sanitaria, pudiesen hacer uso de las duchas, uso de los baños del establecimiento para prepararse para tener su jornada dentro de ahí. Además también obviamente flexibilizar, lo cual ya es muy flexible, ¿cierto? El tema de los uniformes, pero también facilitárselo, ¿cierto? Que pudiesen tener también contar con el uniforme de su establecimiento, ¿cierto? Y además flexibilizar y generar procesos de adaptación para aquellos estudiantes que lo requirieran, que tuvieran una mayor afectación emocional. Del mismo modo nos vinculamos directamente con las duplas psicosociales, ¿cierto? Potenciando ese rol para que pudieran hacer acompañamiento de aquellos estudiantes que lo requiriesen, ¿ya? Finalmente, y a modo resumen, ¿cierto? Porque esto tiene que ver más con el término administrativo, digámoslo de alguna manera, porque nos gestionamos con otras redes, hicimos vínculo con diferentes organizaciones que hicieron donaciones, hicimos un despliegue también territorial para poder repartir elementos necesarios a las familias que lo requirieran, pero también dentro de los colegios se hizo entrega de útiles y se aseguró la alimentación con el tema de la JUNEV. Ya el elemento relevante o que tiene que ver, digamos, directamente con nuestra gestión o que nosotros consideramos de alta relevancia, tiene que ver con facilitar a los colegios elementos o cómo abordar situaciones de crisis emocional, ¿cierto? Y cómo trabajar en función de ello, ¿ya? Para eso nosotros hicimos una capacitación con docentes y asistentes de la educación, el mismo equipo que está aquí, de hecho, la generó principalmente, y tenía que ver con 2 elementos. Uno, como les mencionaba, el tema de las crisis, cómo trabajar y cómo manejar. Hicimos una adaptación de primera ayuda psicológica, y además entregamos una herramienta, que es un círculo de conversación, ya cómo implementarlo, qué elementos tener en consideración, cómo hacer la pregunta y en base a eso mismo, cómo trabajar y cómo desenvolverse cuando se desarrolle ese vínculo, ese círculo de conversación, potenciando también, aparte del aprendizaje socioemocional, el aprendizaje dialógico, que va muy ligado también. Me hacía mucho sentido lo que comentaba la escuela que presentó anteriormente. Siguiente. Entonces nosotros separamos, como les comentaba, en 3 colegios. Esto es bien sencillo. Digamos que el grupo número 1 era aquellos colegios que tuviesen mayor afectación, principalmente de familias y estudiantes, y que estuvieran directamente en el territorio donde ocurrió la catástrofe. El grupo número 2 es aquellos que tenían un gran número igual de estudiantes afectados, pero que no estaban directamente en el territorio, y el tercer grupo es aquellos que tuvieran menor cantidad de estudiantes afectados. Todos los establecimientos tuvieron estudiantes afectados, ningún establecimiento de la comuna contó con 0, digamos, de afectación. Entonces igual se generó un plan y tiene elementos comunes para los 3 grupos. Ya, elementos comunes para los 3 grupos. Y esto es lo que nosotros quisimos intencionar con los colegios. ¿Ya? Una jornada al principio, como les decía, un inicio anticipado, donde los estudiantes pudieran hacer uso de las instalaciones principalmente sanitarias del colegio para iniciar su jornada.
Posteriormente, todos los grupos tenían una franja de contención y aprendizaje socioemocional. En esa franja de contención y aprendizaje socioemocional, la idea era que pudiesen desplegar los círculos de conversación que habíamos estado, sobre los cuales los capacitamos, para que así ellos pudiesen, obviamente, partir la clase o partir su jornada, ¿cierto? No desde hola, volvemos a clases y vamos a empezar a pasar matemáticas, ¿cierto? Es un poco imposible, entendiendo que los niños tienen que ir adaptándose y readaptándose a su rutina escolar, pero además a esta situación que vivieron y que todavía estaban viviendo. Entonces hicimos esa adaptación del primer bloque, los 3 grupos lo tenían. Luego hubieron diferenciaciones, ¿ya? Grupo 1 tenía un segundo bloque con actividades lúdicas y deportivas, posterior a la franja socioemocional, y luego seguía esta actividad. Entonces el grupo número 1 de mayor afectación tenía franja socioemocional y luego todo el día con actividades más bien dinámicas, lúdicas, para ir potenciando vínculos, para ir también conociéndonos o reencontrándonos con este espacio educativo de manera más amigable. El grupo número 2 tenía actividades lúdicas, pero ya podíamos empezar a dar un paso entre un trabajo pedagógico y curricular con foco socioemocional. Siempre con foco socioemocional es un elemento súper importante porque Aarón va a detallar un poco más cómo se ha ido trabajando esto a lo largo de los años y principalmente en este último tiempo. Y finalmente el grupo número 3 podía empezar ya desde segundo o tercer bloque con un trabajo curricular, de nuevo con componente socioemocional. ¿Ya? Esto es muy importante de destacar, que hayamos podido, este plan se ejecutó en la mayoría de los colegios. Los colegios siempre, y nosotros, como decía Aarón, nosotros trabajamos muy desde ser un aporte al colegio y no imponer. Por ejemplo, este plan no es un plan impuesto, sino que es una propuesta de trabajo y entregamos las herramientas para que pueda llevarse a cabo, pero entendemos que cada colegio tiene su contexto, cada colegio tiene su propia realidad y cada uno de ellos conoce a sus estudiantes, conoce a sus funcionarios y pueden hacerle, por cierto, todo tipo de modificaciones. Podemos recibir todas las propuestas, entregamos sugerencias en razón de las propuestas que nos hacen también, pero siempre que mantengan elementos centrales, por ejemplo, el apartado socioemocional y la vinculación con los elementos pedagógicos, ¿ya? Y esto se puede desarrollar porque hay una trayectoria que vamos a ver que se ha desarrollado a lo largo de los años, ya no es algo nuevo. De hecho yo llevo un par de años y esto viene de antes, entonces es un trabajo de vincular, de incorporar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje socioemocional y el vínculo pedagógico, que ya viene, digamos que hace un tiempo desarrollándose. Entonces los colegios no vieron esto como algo nuevo, no es una propuesta como no sabemos qué hacer, cómo vinculamos lo socioemocional y cómo podemos trabajar. Entonces digamos que fue una fortuna el estar desarrollando intencionando esta dinámica para poder trabajar ahora, que desgraciadamente ocurrió una tragedia importante en la comuna de Quilpué. Bien coherente con lo que señalaba Diego respecto de este camino previo que hace un poquito más llevadero a las escuelas, colegios y liceos poder asimilar y ejecutar de alguna mejor manera, de manera más familiar, todo este plan de emergencia. Tiene que ver efectivamente con un trabajo largo, de hecho va más allá del 2015, hace poco conversábamos con don Sergio algunos otros hitos que se venían desarrollando desde el 2009 incluso, pero voy a ser bien breve. Solamente la importancia de esto es poder graficar que efectivamente existe un camino previo. Desde el 2015 que comenzamos con los sistemas de gestión territorial de la convivencia escolar, impulsados principalmente por la dirección provincial, en alianza por supuesto con el sostenedor, que viene siendo un poco, y por eso está ahí como el primer punto, porque viene siendo un poco lo que da el puntapié inicial a lo que es la red de convivencia escolar de los equipos de Quilpué, junto en ese momento con Sonia Muñoz, en la corporación, pero junto principalmente a las 23 escuelas municipales. Desde aquí se empezó a formar una red importante, impulsada desde el sostenedor y acompañada también desde la DEPROB, donde queremos ir caminando cada vez más hacia una autonomía. Pero vienen acercamientos importantes a lo que es el desarrollo del aprendizaje socioemocional, el vínculo de lo socioemocional con todo el resto de las áreas, con UTP, principalmente esta transversalización con los aprendizajes que para nosotros es muy importante para ir haciéndolo sostenible.
2016, 2017 también tenemos otros acercamientos, principalmente con Fimeleca, con otras iniciativas que iban vinculando los aprendizajes pedagógicos, curriculares, a elementos con las neurociencias, a entender que las emociones, pucha, que influían harto en los aprendizajes también. Nos fuimos acercando a otros conceptos, como los conceptos de competencias ciudadanas de Enrique Chaux, ¿cierto? Y fuimos transitando también con distintos cuerpos teóricos. El 2018 tuvimos un primer acercamiento también con Paces, que está acá, respecto del monitoreo de la convivencia escolar. Ahí trabajamos con algunos establecimientos. Comenzamos a realizar lo que hoy día llamamos las visitas integrales a los establecimientos, por las primeras visitas integrales de CMQ. ¿Y por qué es importante? Porque también es nuestra forma de monitorear y acompañar todo lo que se está haciendo en torno respecto del estudiante, o sea, y por eso se llaman integrales, más allá de ver si el establecimiento cuenta con el plan de gestión de la convivencia, por ejemplo, de qué manera se está articulando el PME con eso, de qué manera se están articulando las clases con esos elementos socioemocionales. Y de ahí del 2019 para adelante vienen algunos hitos muy importantes, porque se abren distintas estrategias gracias a algunos sucesos que comienzan a aparecer. En el año 2019 tenemos el paro docente y tenemos el estallido, la revuelta social, ¿cierto? Y desde ahí empiezan a ocurrir, gracias a esas condiciones sociales, se empiezan a abrir otros caminos, ¿cierto? Que deben haber pasado muchas escuelas, colegios y liceos que también deben estar acá presentes, como la estrategia ya a nivel institucional respecto de conversatorio, o en ese tiempo, ¿cierto?, cabildos abiertos, que se conocía como el concepto, y empezamos a implementar el aprendizaje dialógico de manera mucho más práctica en las escuelas y colegios. Quilpué tuvo una participación importante, 6 de 11 estrategias en pleno paro docente, estrategias ahí aparece respecto a buenas prácticas, pero mucho más específico, respecto a inserción curricular de la convivencia escolar. Y hubo 6 establecimientos de Quilpué que pudieron participar acá mismo en la Universidad Católica, fue un seminario, un hito bastante importante. Y 2020 y 2021, pandemia, ¿cierto? Y ahí hay varios elementos, que termina siendo la primera, que termina siendo la primera emergencia, ¿cierto? Y por eso lo recalcamos, porque tenemos un punto de coincidencia con lo que estamos analizando hoy día. El COVID-19, que surge como una emergencia, ¿cierto?, viene a otorgar elementos socioemocionales, que es lo mismo que estamos hablando respecto de la emergencia de hoy día, respecto del mega incendio. Líquido, por favor, ahí sí. Empezamos a hablar de lo que es aprendizaje socioemocional, tenemos un primer acercamiento a lo que es CASEL, ¿cierto?, y las habilidades socioemocionales. Tuvimos una capacitación importante respecto de lo que son objetivos de aprendizaje transversales y de qué manera transversalizar, valga la redundancia, los aprendizajes socioemocionales con las asignaturas, diseños de cápsula, instrumentos y varios elementos que en la pandemia estuvieron haciendo, a lo mejor sin saberlo, transversalizando conocimientos socioemocionales incluso a los instrumentos evaluativos. Comenzamos con reuniones sistemáticas de la red de convivencia escolar, cada 2 semanas, por Zoom, obviamente, lo que nos señalaba la pandemia. Y se empezó a implementar en varios establecimientos las primeras ideas de franja socioemocional y el trabajo colaborativo de socioemocional, que se materializa en consejos de convivencia, consejos de profesores de convivencia. Del año 2022 para adelante, tenemos la vuelta, ¿cierto?, a clase y todo lo que eso implica. Se instala la franja socioemocional, se continúan las reuniones sistemáticas de convivencia escolar y tenemos la primera generación de las jornadas Mirémonos y Avancemos, que son jornadas implementadas desde el sostenedor, donde lo que hacíamos era mirar y avanzar, ir a mirar los elementos, los instrumentos, los planes, reglamentos internos, planes de gestión de la convivencia, planes de sexualidad, afectividad y género, en cada una de las 23 establecimientos y realizar adecuaciones y actualizaciones de manera participativa con estudiantes, docentes, asistentes y apoderados. Sí. Para el año 2023, ya el año pasado hasta la actualidad, tenemos varios elementos.
generamos el plan de vinculación pedagógica socioemocional, que nos vamos a detener en eso, que es lo que viene finalmente a transversalizar lo socioemocional con los aprendizajes, y es un poco el elemento que hace que el plan de emergencia que presentaba Diego hace un ratito atrás vaya siendo más llevadero para las escuelas. Tenemos nuevas jornadas de Miremonos y Avancemos, que es la actualización de planes. Se apropia, ¿cierto?, el trabajo desde el modelo de escuela total de la UNESCO, con todo lo que venimos mencionando, y con ello el modelo de Carvajal y Fierro. Se crea el grupo de coordinación de la red de convivencia escolar con personajes de los mismos establecimientos. Actualizamos de manera participativa los perfiles, el perfil del encargado de convivencia, de la dupla psicosocial, de los inspectores generales. Y hay un elemento muy importante ahí, que gracias a las 23 escuelas y sus instrumentos de manera participativa, lo que hacemos es consolidar planes comunales. Hoy día en Quilpué existe un reglamento interno a nivel comunal, un plan de gestión de la convivencia a nivel comunal, donde hay elementos comunes, pero con espacios para que cada establecimiento pueda señalar sus propias características y sus propios abordajes también, tratando de llegar a ese equilibrio entre la demanda histórica de que necesitamos un reglamento, por ejemplo, más estandarizado, pero también conjugándolo con el hecho de que debemos respetar las características y las realidades de cada establecimiento. Y con esto realizamos visitas integrales para monitorear y acompañar el plan de vinculación pedagógica socioemocional que vamos a señalar más adelante, y otras acciones promocionales. Finalmente, este año continuamos con el plan de vinculación pedagógica socioemocional. Tenemos el plan de emergencia con el que empezamos este año, que señaló Diego, la capacitación en círculos de conversación, que también señaló Diego. Ampliamos el equipo de coordinación de convivencia escolar, y con esto lo que buscamos, y lo que aparece ahí 2025 como proyección, ¿cierto?, es que esta red, que comenzó el 2015 de manera dirigida, ¿cierto?, sea cada vez más autónoma, más autogestionada. ¿Por qué? Porque se viene un nuevo sostenedor. Seguramente acá hay varias comunas que están en el mismo proceso, o que ya vivieron el proceso de traspaso, ¿cierto? Y nos preocupa que las escuelas puedan mantener ciertas prácticas que ellas mismas han desarrollado, o que nosotros también hemos ido acompañando, y para eso necesitamos que las escuelas desarrollen esta comunidad de aprendizaje, pero que sea autónoma, que no dependa de que esté la CMQ o desde el próximo año el SLEP, por ejemplo, sino que sea cada vez más autónoma entre los profesionales de la misma red. Y para eso, y aquí me voy a detener un poquito más, hemos desarrollado una forma de acompañamiento de las escuelas, que la va a señalar Jonathan en un momento más, pero que viene a acompañar a las escuelas respecto a esto. Estas son las acciones que ejecutan las escuelas, colegios y liceos de Quilpué, con un trabajo que sí empezamos a impulsar desde el sostenedor, pero que tomaba elementos previos de las escuelas que venían desarrollando hace mucho tiempo. Y que de ahí para adelante, después de que nosotros lo impulsamos, también las escuelas comenzaron a darle vida con sus propias adaptaciones también. ¿Qué tenemos? Esto es un ciclo, ¿ya? Por lo tanto podemos comenzar a analizarlo desde cualquier punto, porque cada escuela tiene un punto de partida distinto en este ciclo. Pero supongamos que vamos a comenzar, ¿cierto?, con organizar o diagnosticar. Organizar. Supongamos que hay una escuela que a lo mejor tiene un nivel de avance que es más incipiente en esta materia. Por lo tanto, lo que nosotros le proponemos a las escuelas, colegios y liceos es mantener cierto ciclo coherente para desarrollar un trabajo socioemocional prolongado. Organizar las reuniones de convivencia escolar, sí, de cada escuela, fija, semanal, en un horario fijo, que toda la escuela sepa que está reunido y que nadie los moleste ahí en ese momento, para ver los casos, por supuesto, pero principalmente para planificar el trabajo colaborativo entre equipos de convivencia y docentes, donde en los consejos de convivencia, los consejos de profesores y profesoras. Entonces, el segundo elemento que tenemos ahí son los consejos pedagógicos de convivencia, donde la orientación es que al menos uno de los 4 consejos de profesores y profesoras al mes sea de convivencia. ¿Pero por qué lo llamamos consejos pedagógicos de convivencia escolar? Porque no queremos que estos consejos se transformen en análisis de casos, por ejemplo, que puede suceder cuando un equipo de convivencia va al consejo de profesores, ¿cierto? O que tampoco queremos que se convierta en una sesión de autocuidado, que también es lo que sucede cuando llega un equipo de convivencia al consejo de profesores, sino lo que queremos es que
se trabaje colaborativamente para diseñar clases con foco socioemocional. Suena simple y bonito, pero no es tan simple. Pero en el fondo queremos apuntar a algo que ocurre y que ya es un poco natural en los establecimientos, entre los docentes, por ejemplo, y el equipo de integración escolar. El PIE, por ejemplo, el Programa de Integración Escolar, donde también trabajan colaborativamente para diseñar clases lo más diversificadamente posible, ¿cierto? Y es un elemento ya conocido. Entonces tratamos de apuntar ahora a lo mismo con foco socioemocional con los equipos de convivencia en los consejos pedagógicos. ¿Para qué? ¿Para qué organizar los consejos pedagógicos de convivencia? Para planificar dos cosas: la franja de desarrollo socioemocional y la transversalización socioemocional en la asignatura. Es decir, para que en estas instancias de trabajo colaborativo, los consejos de profesores de convivencia, se pueda planificar en un primer momento las actividades que en una franja, que cada colegio la puede llamar de distinta manera, en algunos colegios está simplemente como el ramo de orientación, en otros lo llaman formación valórica, en otros lo llaman efectivamente franja socioemocional, pueda desarrollar un espacio asegurado en la jornada para desarrollar habilidades socioemocionales, para trabajar la empatía, la comunicación asertiva, etcétera, etcétera. Y la idea es que en el Consejo Pedagógico de Convivencia, el equipo de convivencia le proponga la actividad para desarrollar en esa franja a los profesores jefes. Pero también que en ese Consejo de Convivencia se adapte a cada curso, y por eso la idea es trabajarlo colaborativamente y no mandándole un correo, por ejemplo. Pero el segundo elemento, que es aún más desafiante, es donde tenemos la menor cantidad de establecimientos que ya van en ese elemento, que es la transversalización. Es importante porque no podemos hablar de emociones de manera aislada del resto de los aprendizajes. Tiene que ser de manera transversal, ¿cierto?, si queremos desarrollarlo. ¿De qué manera desarrollamos la empatía, por ejemplo, mientras trabajamos matemáticas, ciencia, lenguaje, educación física, etcétera, etcétera? Un poco se trata de eso. ¿Y cómo se hace? También hay distintas maneras según el establecimiento. Pero la idea, por ejemplo, ahí es analizar con planificación de clases en mano, de qué manera el OAT que está declarando el profesor se relaciona también con la actividad, de qué manera podemos desarrollar efectivamente esa empatía con esa asignatura, y para eso necesitamos que exista anteriormente el Consejo de Convivencia, si no se pierde. Estos dos elementos, ¿cómo los ejecutamos? Con instrumentos. La idea es que sean todo esto que estamos hablando, instrumentos e instancias ya conocidas en la escuela y no agregar nada. Estamos hablando de reuniones de convivencia, existen. Estamos hablando de los consejos pedagógicos de convivencia insertos en una instancia que ya existe, que son los consejos profesores. No estamos hablando de agregar una instancia mayor. Y los otros dos elementos también, ir mezclándolos en las instancias que ya existen. ¿Con qué instrumento? Por ejemplo, con el instrumento de planificación de clases, no algo nuevo, pero que tenga foco socioemocional. ¿Y cómo acompañamos esto? No nosotros, principalmente en las escuelas. ¿Cómo los equipos de convivencia pueden acompañar esto? ¿O los equipos de gestión pueden acompañar a los docentes? Bueno, con un sistema de acompañamiento integrado donde, por ejemplo, los instrumentos que están ahí, como la pauta, tenga foco socioemocional. Y no vayamos a estar señalándole cosas socioemocionales al profesor o profesora cuando la pauta que tenemos no lo menciona nunca, y solamente vamos a seguir mirando, por ejemplo, elementos únicamente académicos o curriculares. Esto permite, dando vuelta a todo el círculo, ¿cierto?, generar un diagnóstico constante en la escuela, por curso, por nivel, por ciclo o el establecimiento en general, y ese diagnóstico constante va a permitir direccionar o redireccionar las reuniones del equipo de convivencia para planificar los consejos pedagógicos de convivencia y así sucesivamente. Estamos súper convencidos de que si esto se implementa de manera sistemática y consciente, puede terminar desarrollando habilidades socioemocionales en los chiquillos, lo que hace de manera mucho más fácil enfrentar una emergencia como la que vivimos, pero más allá de eso, lo que hace mucho más fácil aprender, más allá de una emergencia, ¿cierto? Bueno, y con esto, ¿cierto?, si tenemos una emergencia que afecta de manera estructural la salud mental, las relaciones, los aprendizajes finalmente, entonces hay que abordarla también de manera estructural. ¿Y qué significa abordarlo de manera estructural? Creemos que no es abordarlo solamente con la iniciativa del profe, de la profe, sino que tiene que ser un elemento que envuelva desde el aula a la escuela, ¿cierto?, y a la comunidad en general. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos apuntar a la comunidad en general? Bueno, con prácticas pedagógicas, de transformación pedagógica y de transformaciones de la gestión. Y por eso estamos acá con la pirámide de Carvajal y Fierro, porque solamente para situar la estrategia que les estamos explicando del plan pedagógico, de vinculación pedagógica socioemocional,
no es al azar, no es porque sí, es porque también trabajamos desde el modelo Escuela Total y desde el modelo que nos ofrece Carvajal y Fierro. Y esa estrategia que les acabamos de conversar tiene que ver con la base de esta pirámide, ¿cierto? El plan de vinculación pedagógica socioemocional, se apunta en la base de esa pirámide. Estamos con el tiempo justito. Quiero finalizar dándole el espacio a Jonathan, que va a explicar un poquito el modelo de acompañamiento. Gracias. Primero agradecer la invitación. Me presento, Jonathan Escobar. Sé que estamos pasados en el tiempo, voy a tratar de ser lo más escueto posible y lo más concreto, ¿ya? Para que sea todo muy claro. Si bien contamos con un círculo que tiene que ver con el trabajo que se hace con las comunidades escolares, nosotros como sostenedores tenemos un rol importante, ¿ya? Un círculo inicial que, a diferencia del anterior, tiene un punto inicial y un punto de fin, ¿ya? Tiene una orden y una estructura. Dicho eso, siempre hemos partido, desde el 2015, como mi amigo Aarón hace alusión, 2015 se crea el equipo de convivencia, que es donde nosotros tenemos conocimiento, ¿no es cierto?, con Alejandra Romo, después con Sonia Muñoz, siempre con la participación activa de don Sergio Salamón también, que quiero reconocer públicamente su participación activa en distintos procesos y principalmente con este círculo, en donde podemos ver que el sostenedor pone en la mesa cuáles son las necesidades que tiene cada uno de los establecimientos y los trata de unificar, trata de ordenar y trata de organizar cada una de las cosas que se pretenden a futuro para que se puedan ir generando, ¿no es cierto? Y desde ahí tenemos la posibilidad de conocer los establecimientos en profundidad a través de un proceso de acompañamiento, y ahí abajo de planificación aparece algo espontáneo, que es básicamente lo que los colegios necesitan en cuanto a convivencia escolar. Muchas veces en el pasado nos fuimos dando cuenta de que como nosotros, como equipos de convivencia, teníamos la posibilidad de incorporarnos en el aula. Ese era nuestro desafío, era saber cómo desde un sostenedor, desde una coordinación, el estudiante pudiese tener algún tipo de impacto, de cómo nosotros transversalizábamos las materias, el currículum, y desde todo poder entender que nuestros estudiantes podían aprender, pero no solamente de la manera más dura como se conoce, sino teniendo otro enfoque, teniendo un enfoque un poquito que se acercara más a los objetivos de aprendizaje transversal y salir un poco de esto de la clase frontal y lo duro que puede llegar a ser el proceso de aprendizaje en ese tiempo, en ese momento para nosotros. Desde ahí aparecen básicamente los manuales y protocolos, en donde, como bien dice Aarón, creamos de manera conjunta, revisamos 23 reglamentos internos, 23 planes de gestión, 23 planes de afectividad, sexualidad y género, 23 planes de formación ciudadana. Hubo un ejercicio importante en donde nosotros le propusimos a las comunidades escolares una plantilla o documentos de los tales base para que cada una de las comunidades pudiese, entre todos, conformar instrumentos únicos, pero con lineamientos comunales. Siempre propositivo, nunca impositivo, claro está, pero siempre con estándares base. También tenemos fichas de derivaciones estándar, tenemos hasta requerimientos de medida de protección están estandarizados para que todos pudiésemos tener más o menos coherencia al momento de leerlos y obviamente ejecutarlos. Visitas integrales, vamos viendo cómo nosotros vamos entendiendo ese trabajo, cómo vamos acompañando, están bien en eso, lo redactaron bien, fue participativo, fue inclusivo, tuvieron esos elementos para que pudiese socializarse de la manera adecuada, sí o no. Y obviamente después de eso tuvimos la capacidad de ver en la promoción de convivencia escolar cuáles son los planes de vinculación pedagógica y social. Se está cumpliendo con la franja, con las reuniones de convivencia semanales, con los consejos de convivencia, todo eso lo fuimos combinando. Y obviamente, como dice mi amigo Aarón, los hitos vinculados de Miremos y Avancemos, 4 hitos durante estos 2 últimos años expuestos a las comunidades, socialización del plan de gestión, hicimos decálogos por sala, cada uno de los estudiantes fue conformando cuál era su sistema de normas y reglas, de medidas formativas, de medidas pedagógicas. Entonces todos se involucraron con la compañía de apoderados y centro de padres y estudiantes y centro de padres y centro de estudiantes y apoderados y centro de estudiantes. Entonces se congregaron distintos estamentos para ir configurando cada uno de los instrumentos. Entonces, de nosotros, de los colegios, de las familias, de los apoderados, de los estudiantes, de los asistentes, de los docentes. No queda nadie fuera dentro de estos procesos. Y por último,
dentro de todo este conocimiento que ya tenemos la red de convivencia autónoma que se celebró la semana pasada, también en compañía de don Sergio, con nosotros. Hay un equipo, 23 establecimientos participan, nos vamos a SLEP. Lo que tenemos que hacer básicamente es dejar algo que a nosotros como equipo, como comuna, como sostenedor nos deje tranquilo, que digamos que a posterior tengamos la capacidad de reflexionar y decir, aquí está, esto se hizo y sabemos más allá de todo para dónde va la micro, en cuanto a términos de procedimiento, de trato, pedagógico y convivencia. Tenemos 23 colegios y de los 23 tenemos un grupo de avanzada, ¿no es cierto?, que van a ser parte de este trabajo y van a decir, nosotros vamos a correr en esta posta. Son 3 colegios, Sella, Gaspar Cabrales y el colegio Coxay. Entonces, están esos 3 colegios y van a avanzar. Nosotros nos vamos a retirar lentamente, y obviamente va a quedar comandado con eso, así que tenemos toda la fe de que pueda proseguir ese tipo de acciones. Así que al final del día, ¿ya? Es como tridimensional, miren, así como cónico, mírenlo como hacia abajo, ¿ya? Para que puedan ver que ese modelo es más exo y el otro es más interno. Eso, lo demás tiene que ver con que nosotros vamos a habilitar. Nosotros proponemos, habilitamos, generamos los espacios, pero quienes crean que son nuestras comunidades muy dispuestas, muy receptivas, con un equipo de trabajo que aparte de ser mis amigos, son mis colegas, y aparte una directora de educación que es muy receptiva y un equipo pedagógico que también nos estamos vinculando, y era que no con el modelo que presentamos. Eso. Muchas gracias, estimada y estimado. Y perdón por pasarnos.